Me da gusto saludarlos a todos en esta importante ocasión en que tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro querido hermano Fred Fernández, que es miembro de la Sociedad Teosófica en Rico y que hoy nos trae un tema muy interesante, que es la conciencia superior, cómo nos conectamos y cómo es su evolución. He de decir que nuestro hermano Fred es muy preciso en sus comentarios respecto de los temas que expone. Y a mí me ha llamado la atención que eh, tiene la tendencia a tratar temas desde el punto de vista científico y lo hace muy bien y me da mucho gusto tenerlo. Ahora te agradezco, querido Fred, por haber aceptado esta invitación para que nos eh, ayudes a difundir los conocimientos teosóficos a través de los diversos temas que se exponen aquí en este espacio. He de decir que nuestro hermano Fred, eh, yo lo conocí en ocasión de la celebración del primer encuentro teosófico que se llevó a cabo en Cholula, no recuerdo en qué año exactamente, eh, sería hace unos 6 o 7 años, pero estuvo presente el señor Tim Boyd, nuestro presidente internacional, y en esa ocasión eh, trajo un obsequio eh, de parte de Terry Hunt y Paul Benedict, si mal no recuerdo, es Sí, este libro que es autoría de estos dos hermanos, es Sabiduría Antigua para una Nueva Era. Hasta la fecha, pues seguimos agradeciendo este gesto de fraternidad por el cual nos entregó este libro Fred, del cual él es traductor, porque la edición original supongo que está en inglés, pero Fred ayudó en la traducción de los textos de esta importante obra teosófica. Eh, no sé qué más puedo decir de ti, cuántos años tienes de pertenecer a la Sociedad Teosófica, Fred. bueno, oficialmente yo me hice miembro como para el 2016 por ahí, pero Fíjate. yo había estado yendo a la sociedad aquí en Puerto Rico desde mediados de los 70, Ah, muy bien. pero me vine a ser Digamos, miembro, me hice sí, miembro sí, muchos años después, sí, casi en el tiempo que nos conocimos. más o menos, un poquito Así, antes quizás. sí, bien. Eh, Fred, pues para algunos que ya lo conocen, también participan en las domingueras de las pláticas, las conferencias de la federación. Y bueno, pues sin más, querido Fred, nuevamente te agradezco mucho esta deferencia que has tenido para atender nuestra invitación. Y así es que a partir de este momento, adelante con tu exposición, la que seguramente resultará bastante interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Enrique, y el privilegio de poder dirigirme a todos ustedes allá en México. Eh, Yo pues me hice miembro de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos, estando por allá, Ya. eh, pero desde Puerto Rico yo he estado yendo hace muchos años a la Sociedad Teosófica, eh, pero ahora es que me hice miembro oficialmente, no hace tantísimo tiempo. Bien. Ok, de nuevo, gracias a todos. Para mí es un placer y un honor estar hablando con ustedes desde Puerto Rico. Ok, como bien dijo el hermano Enrique, las últimas charlas que yo he dado en la federación han sido dirigidas hacia la ciencia, la relación entre la ciencia y la teosofía y eh, muchos conceptos teosóficos que la ciencia moderna está comenzando a validar. Moderna, entre comillas, porque estamos hablando quizás del último siglo, desde principios del siglo pasado, está la ciencia, sobre todo la física, que es la que más a mí me ha interesado, corroborando la información que ofrece la teosofía. No porque la teosofía necesite de corroboración, sino como
como un mensaje para nosotros los teósofos, que la ciencia está entrando ya en el camino de la sabiduría antigua. Eh, Como bien dijo Enrique ahorita en una de las preguntas, la evolución es lenta y paulatina, y eso aplica no solamente a términos, en términos individuales, sino también en términos colectivos como humanidad. Nosotros evolucionamos paulatina y lentamente. Ahora mismo estamos inmersos en una serie de guerras que pues, son completamente innecesarias y contradictorias a todo lo que la filosofía plantea, pero poco a poco la humanidad irá adelantando eh, eh, como parte de su evolución. Okay. Esta charla está basada en el libro Evolution of the Higher Consciousness de Pablo Sender, el cual tiene una edición en español, pero yo este libro lo compré antes de que existiera la edición en español y lo encontré sumamente bueno. Pablo Sender tiene una ventaja bien grande, es que aparte de que tiene un doctorado en biología, es un teósofo, un académico teósofo quizás de los contemporáneos de los más sobresalientes. Pablo utiliza los textos de Madame Blavatsky, todo lo que Madame Blavatsky, o no todo, pero lo que se encontró, lo que Pablo encontró en su investigación de lo que dijo Madame Blavatsky acerca de la conciencia, pues él la recopila en este libro. Es un libro que yo se lo recomiendo a cualquier persona porque Pablo escribe muy bien, explica muy sencillamente, muy claramente, y yo creo que bien vale la pena el uno, si le interesa este tema de la conciencia, eh, leerlo. La conciencia, lo que a mí siempre me interesó de la conciencia es que la conciencia es algo como misterioso. ¿Qué es esto que me permite a mí percatarme del mundo que me rodea? ¿En qué consiste esta habilidad o esta capacidad o esta virtud, como el adjetivo que le quieran dar, que nos permita a nosotros darnos cuenta del mundo que nos rodea? Y esto, pues, tiene como consecuencia que ya yo pues, he tratado de cubrir temas de la conciencia lo mejor que mi inteligencia me permite. Acuérdense, hermanos, yo no soy un gurú, yo soy un mero estudiante de teosofía y puedo, y las cosas que yo digo es como yo las interpreto a través de mi mente. Ok, vamos a comenzar. La sabiduría antigua nos enseña que el yo superior o el ego es una entidad espiritual que en su esfuerzo por tener experiencia en los planos inferiores solo puede proyectar un rayo, un fragmento de sí mismo hacia dichos planos. Este rayo, sin embargo, no puede actuar directamente sobre el cuerpo, sino que tiene que hacerlo a través del vehículo cámico, el cual es la fuente de los instintos materialistas y egoístas. Al así, al así hacerlo, el susodicho rayo se enreda con las bajas pasiones y deseos y se convierte en el yo inferior, una fabricación cegada por el sentido de separación y esclavizada por los elementos cámicos. ¿Cómo puede cambiarse esto? ¿Cómo la conciencia del Kama Manas puede ser influenciada por la naturaleza superior? La situación sería imposible a no ser por el hecho de que dentro del rayo proyectado siempre existe una parte que permanece pura y potencialmente receptiva a la influencia del yo superior. La literatura teosófica postula que dentro del campo de la mente inferior existe un elemento que sirve de conexión entre la mente superior, el antakarana. Podemos describir el antakarana como el sendero o puente entre el mana superior y el inferior. Este puente es el mecanismo por medio del cual el rayo de conciencia manásica puede romper con la identificación con la personalidad y volverse a unir con su fuente original. El antakarana es aquella porción del manas inferior que es una con la superior y que retiene su pureza. En él están impresas todas las aspiraciones buenas y nobles, todas las energías del man inferior que tienden hacia arriba y todas las energías y tendencias que se convierten en experiencias devachánicas.
Esto significa que dentro de la conciencia cerebral existe un aspecto que es receptivo a las indicaciones sutiles del yo superior. La mente inferior, expresándose a sí misma a través del cerebro, puede entonces funcionar tanto bajo la influencia de los elementos cámicos, funcionando como kamamanas, o ser atraída por los principios superiores y funcionando como como manas antakarana. Aunque la antakarana está presente en toda persona, puede encontrarse tanto activo como durmiente. El antakarana está activo solo durante aquellos momentos cuando el manas inferior aspira hacia su mitad más elevada, convirtiéndose así en el medio de comunicación entre los dos. Cuando pensamos en el antakarana como un puente o sendero entre los aspectos superior e inferior de manas, esto nos puede dar la idea de que es una estructura fija. Quizás sería mejor pensar en el antakarana con una función de la mente inferior, esto es, como una disponibilidad y habilidad para responder a la influencia superior. Esta función se hace más y más activa cada vez que la persona hace un esfuerzo por actuar en la forma correcta, a ver una situación desde el punto de vista espiritual y a ser compasivo y desinteresado. Aquí Pablo nos tira la toalla a todos aquellos de nosotros que como que nos abrumamos en cómo puedo yo ser más espiritual y nos complicamos la vida en qué tipo de cosas tenemos que hacer. Y él nos reduce esto a algo tan sencillo como para actuar de forma correcta, ver una situación desde un punto de vista espiritual y ser compasivo. Con esas tres cosas, aquí Pablo nos dice que podemos activar la antacarana con algo tan sencillo como esto. A medida que la persona va teniendo éxito en llevar una vida diaria dentro del contexto de una aspiración espiritual, el antacarana se hace activo regularmente y la influencia del mana superior sobre el inferior se hace más marcada. Una forma en la cual la personalidad puede percibir la influencia superior es mediante lo que conocemos como la voz de la conciencia. La conciencia, esa pequeña voz, es el sentimiento sutil de que cierta acción tomada o actitud asumida no es la correcta. También se puede presentar como remordimiento por equivocaciones pasadas. Su fortaleza se desarrolla escuchando con sinceridad y siguiendo su consejo. No debemos considerar la opinión de nadie como superior a la voz de nuestra propia conciencia. Existe, sin embargo, una limitación intrínseca en la acción de la conciencia. Aunque ella nos puede alertar sobre tomar el camino equivocado, no es efectiva en decirnos cuál es la acción correcta que debemos tomar. La conciencia es una manifestación de la experiencia ya adquirida por el ego en su trayectoria evolutiva. Pero cuando se trata de descifrar cuál es la acción correcta en una situación inexplorada previamente, se necesita algo más elevado para ello. La intuición espiritual que proviene de Buddhi. Antes que el principio búdico sea despertado en algún grado, el aprender acerca de situaciones nuevas se logra básicamente por prueba y error. No perdamos de perspectiva que quien está aprendiendo en la vida es el ego a través de la personalidad. Por lo tanto, mientras más joven sea el ego, menos sabiduría va a tener. Y nosotros, con nuestra conciencia de vigilia a través del cerebro, nosotros le podemos alimentar al ego información positiva que ayuda al crecimiento de nuestro yo superior. Pero el ego no lo sabe todo. A veces uno se equivoca y se cree que el ego lo sabe todo. No. Mientras más viejo el alma, más sabe. Pero
En el momento que encarna y se arropa con vehículos densos, pues se limita la manifestación de su sabiduría. Eso ya lo sabemos por otros estudios de teosofía. La voz de la conciencia está disponible para la mayoría de las personas. Aún en su campo limitado de acción, la conciencia es el mecanismo por el cual la naturaleza superior puede advertir al yo inferior acerca de no seguir los impulsos cámicos ciegamente, proporcionando así la posibilidad de escoger. Perdón. A pesar de sus limitaciones, el manas inferior es una proyección de un principio espiritual, que es manas. Como tal, posee todos los atributos inherentes de inteligencia, conciencia y voluntad. Sin embargo, cuando este principio manas es limitado por las percepciones que provienen de los sentidos y dominado por el aspecto cámico, la actividad de manas inferior se torna mecánica, ya que la razón se encuentra atrapada por los sentidos. Esta limitación puede romperse por la influencia de nuestra naturaleza superior mediante el antakarana. Mientras el antakarana esté activo, la habilidad de escoger siempre estará disponible en la conciencia. No importa cuán condicionado por los elementos cámicos pudiera estar una persona, en algún punto habrá la posibilidad de escoger entre ejecutar acciones relativamente correctas o incorrectas dentro de un rango más o menos limitado. Con cada elección relativamente correcta que haga la persona, su conciencia cerebral se desenreda un poco del agarre de cama y comienza a responder a la influencia superior que viene a través del antakarana. A medida que se siga tomando la acción correcta, hasta donde la misma pueda ser percibida, y yo enfatizo hasta donde la misma pueda ser percibida, el antakarana será cada vez más activo. El escoger consistentemente el mejor curso de acción que pueda percibirse, aun cuando este no sea en términos absolutos lo mejor posible, continuará abriendo la puerta a la acción de la conciencia manástica superior cada vez más. Por eso es que volvemos, la evolución es lenta, porque nos toma a nosotros mucho tiempo hacer esto. ¿No? Y escogiendo cada vez un poquito más correcto cada acción, cada decisión que tengamos que tomar. Vamos a hablar un poco, bastante ligeramente, pero de cómo es la evolución del ego o de la conciencia superior. Para nosotros esto, pues, obviamente es eh, eh, básicamente una cuestión teórica, porque por lo menos yo, no sé si alguno de ustedes, yo no tengo una conciencia en el plano mental superior, ni mucho menos en Buddhi, para poder por experiencia propia constatar esto, pero dada los estudios que uno ha llevado y la credibilidad que tienen las personas que nos dicen esto, pues nosotros podemos eh, presumir que esto es correcto. Uno podría preguntarse si el ego es omnisciente, ¿por qué necesita encarnar? ¿Por qué tiene que someterse a las limitaciones impuestas por los planos inferiores? En primer lugar, tenemos que tener presente que esta omnisciencia está limitada a su propio plano, siendo solo potencialmente omnisciente en la esfera terrestre. El ego posee lo que podemos llamar omnisciencia inherente, que significa que él es capaz de conocer la esencia verdadera de todo aquello que le es presentado en el plano manásico. Pero existen muchas cosas en este plano que escapan la percepción del ego. De la misma manera, cuando se trata de otros planos de conciencia, el conocimiento que el ego tenga de las cosas aquí depende por completo de la experiencia evolutiva que tenga. Al principio de su evolución, el ego es como un infante nacido en el campo de la mente superior, habiendo sido dotado solamente con la semilla de la conciencia individual, no se percata de los planos superiores ni de los inferiores. En el curso de la evolución, el ego comienza a despertar
a las realidades de su propio plano, de su propio campo, pero pasará mucho tiempo antes de que pueda salir de su estado pasivo y hacerse capaz de actuar en relación a los planos inferiores. El ego es un bebé. Cuando usted y yo nos individualizamos, ahí nació el ego. Y si usamos una analogía con el caso de los humanos y de todos los animales, cuando nace un bebé pequeño e indefenso que no sabe, que tiene que crecer y aprender. El ego es lo mismo. Mientras más haya evolucionado, más va a saber. Poco a poco, la experiencia adquirida mediante el manas inferior despierta al ego a la existencia de los planos inferiores. Con el tiempo, el ego comienza a aprender acerca de ellos y gradualmente se hace capaz, por medio de la antacarana, de hacer valer su influencia sobre la personalidad. El segundo objetivo del ego es desarrollar la habilidad de elevar su conciencia al plano búdico y convertirse en un recipiente consciente de Atman. Cuando esto sucede, el ego realiza su unicidad con el todo, para lo cual debe purificarse primero. Esta purificación se logra pasando individual y personalmente, esto es, espiritual y físicamente, por todas las experiencias y sentimientos que existan en el universo manifestado. Para entender esto un poco mejor, repasemos algunos aspectos del viaje evolutivo de la mónada. La mónada universal es la fuente de toda conciencia. Sin embargo, debido a su naturaleza universal y no dividida, no posee conciencia como nosotros entendemos el término. Para poder desarrollar la conciencia individual, la mónada tiene que autolimitarse y separarse, convirtiéndose así en chispa dentro del fuego único. Debemos recordar que la conciencia requiere diferenciación, permitiendo que alguien se percate de algo diferente a sí mismo. Para este propósito, la mona evoluciona por medio de todos los reinos inferiores de la naturaleza, despertando gradualmente al ambiente externo hasta que esté lista para desarrollar autoconciencia en el reino humano. Nosotros vimos o hemos visto en nuestro estudio de teosofía cómo bajan las oleadas de vida. La primera oleada que se crea los elementos y los planos, y la segunda oleada que se crean las formas a partir de esos elementos en esos planos. Y pasa reino elemental, reino mineral, reino vegetal, reino animal, y va subiendo, entrando al reino humano. Esto ya nosotros lo conocemos por nuestros estudios teosóficos, pero aquí nos está Pablo dando una visión rápida del por qué ese proceso. Debido a que la autoconciencia pertenece al principio mental, la ahora mónada humana crea un lugar de estancia en el campo o esfera de la mente superior. En otras palabras, la mónada universal está individualizada como un ego o yo superior, el cual en esta etapa posee un sentido vago del yo soy. Sin embargo, este sentido sutil de ser no es lo suficientemente diferenciado como para vencer el estado natural de unidad en el que la mónada vive. Se requiere un sentido más agudo de separación para despertar la mónada humana a su existencia como un centro individual de conciencia. Para lograr esto, la mónada que habita en el campo o esfera de la mente superior se expresa en los planos inferiores como una personalidad separada. Ahora comience a ponerse en contacto con el sentimiento ilusorio, pero necesario, de ser una persona separada y distinta de todo lo que les rodea. Este sentido agudo de conciencia personal separada saca gradualmente a la mónada de su unidad natural y la trae a la realización de su propia individualidad.
En el curso de la evolución, el ego despierta a la autoconciencia en los planos inferiores por medio de la experiencia personal acumulada allí. Eventualmente, el sentido fuerte de separación del yo personal se convierte en un impedimento para el avance en el sendero evolutivo. El ego tiene entonces que trascender esto y traer a la realidad el sentido más impersonal y sutil del yo soy. La mayor parte de las enseñanzas espirituales disponibles tienen que ver con esta etapa de experiencia personal que requiere el moverse más allá del yo inferior. Sin embargo, hay también un nivel de experiencia egoica que se lleva a cabo en los planos superiores, en donde el ego desarrolla gradualmente una vida independiente de la personalidad. Debido a que el aspecto individual de la evolución del ego tiene lugar en los planos superiores, este nivel de experiencia está más allá de nuestra conciencia de vigilia hasta que lleguemos a las últimas etapas de la evolución humana. Podemos colegir que lo que sucede es que el sentido impersonal de individualidad del yo soy, que puede desarrollarse mediante la experiencia en los planos inferiores, es todavía muy burdo para ser experimentado por la mónada en su propio plano. El próximo paso es el purificar o universalizar este sentir hasta convertirlo en algo que esté más a tono con la naturaleza de la mónada, el sentido de yo soy el todo. Cuando este sentido de unidad consciente se realiza en todos los planos, la meta de la evolución humana se ha cumplido. En esta gráfico, eh, Pablo resume muy bien todo este proceso que hemos considerado. Tenemos la unidad inconsciente, el todo, en estos planos de Atman Budi. La mónada va bajando, budimanas, kamamanas, hasta llegar al etérico físico, en donde ocurre una separación consciente. Va ocurriendo una separación consciente, y aquí abajo, cuando ya comenzamos, eh, salimos ya del reino mineral, comenzamos el reino vegetal, el reino animal, y cuando llegamos aquí al punto humano, que viene la individualización, el nivel de conciencia que se desarrolla es el ego personal consciente. Yo soy fulano, yo soy Fred Fernández, usted es Antonio González, qué sé yo. Un ego personal consciente. Continúa la evolución, que es lo que nos dijo en el cuadro pasado, que de aquí en adelante es que por lo general todos los estudios esotéricos se dan ya después de la individualización y cuando está la etapa evolutiva. Cuando comienza la evolución, llega el momento en donde ese ego personal consciente se envuelve o se transforma en una individualidad impersonal consciente. El concepto del yo soy. Ya yo no soy fulano, yo simplemente yo soy. Cuando llegamos a ese nivel de conciencia, que ya es un nivel impersonal, que rebasa la personalidad. Consciente, consciente. Y continuamos la evolución hasta que por fin, cuando nos unimos, cuando llegamos ya al plano búdico, Atma Budi, de forma consciente ya nos unimos al todo. Yo soy el todo. De modo que la evolución va de una unidad inconsciente a una separación consciente y regresa a una unidad consciente. Y nosotros nos preguntaremos por qué eso es así. Mire, si nosotros lo miramos en términos humanos, ¿por qué usted tiene un hijo? ¿Por qué un ser humano tiene un hijo? ¿Qué lo mueve a tener un hijo o una hija? Eventualmente ese hijo nace, usted lo cría, lo educa, lo protege, llega adulto, estudia y se pone y reintegra a la sociedad de una forma productiva, igual que usted. Pero tiene que tener conciencia para eso.
Pues lo mismo en logos. De esta unidad inconsciente, tiene que haber una unidad consciente para que la creación continúe, porque se supone que nosotros, eventualmente, lleguemos a ser logos. Será de aquí a una cantidad de años que los ceros no cabrían en un salón de clase, la cantidad de años que nos va a tomar eso. Pero ese es el propósito, que haya de una unidad inconsciente pasar a una unidad consciente, con capacidad de creación. Hemos visto que la mónada involuciona y crea un vehículo de conciencia personal que limita su naturaleza verdadera, pero que despierta en ella un sentido de individualidad. Ahora la mónada tiene que hacer su ascenso de vuelta a los planos espirituales, que es lo que llamamos evolución. Hemos visto también que la presencia del antakarana ayuda a la personalidad, proveyéndole un medio para que fluya la influencia espiritual de la naturaleza superior a la inferior. Sin embargo, la comunicación es en ambas direcciones. Del yo superior baja información para ayudar a la personalidad o al yo inferior. Pero el yo inferior, a través de su conciencia de vigilia, de su cerebro y de las tomas de decisiones que por voluntad haga, alimenta información que pasa a través del antacarana arriba y se almacena en el disco duro del yo superior. Y eso pasa en el de Bachán. O sea que esto es el yo superior ilumina al yo inferior y el yo inferior alimenta datos, información al yo superior para que aumente. Y ese ego, en vez de ser una masa eh, como una niebla, se convierte en una figura con muchos colores, ¿verdad? Si las personas que tienen clarividencia pues, lo pueden ver. Surge entonces la pregunta, ¿cuáles son los aspectos de nuestra vida diaria que ayudarán en la evolución del ego? ¿Qué clase de experiencias simplemente morirán con la personalidad y cuáles se convertirán en una parte permanente del ego? Debido a que todo aquello que es noble, espiritual y divino puede ser asimilado por este, podemos entonces inferir que la mayoría de las experiencias de naturaleza mundana como tal son irrelevantes al ego. Debemos tratar de aprender a vivir la vida de una forma espiritual, pese a que esta actitud resulte en un impedimento a la popularidad social o a avanzar dentro de ella. Nosotros a lo mejor nos podemos, no, no, no voy a decir que sorprender, pero hay muchas personas que viven basado en este miedo al que dirán. ¿A qué impresión yo voy a dar a la gente que me rodea y cuán aceptable yo voy a ser en un círculo social? Si yo soy muy raro, pues me marginan, quizás murmuran, a lo mejor se burlan o se mofan a espaldas de uno, pero uno tiene que tomar una decisión. O yo sigo el sendero que me lleva a fortalecer o alimentar a mi ego con E mayúscula, o permanezco en la cotidianidad banal de la vida mundana. Cuando tenemos este tipo de actitud, toda nuestra vida con sus pequeños incidentes se puede convertir en una práctica espiritual. Los asuntos del día a día, cuando se viven con una actitud mundana, son de poca utilidad al ego. Sin embargo, si se atienden con una intención espiritual, se convierten en el sendero hacia lo alto. Cada vez que reconocemos en silencio, en nuestra conciencia, que nosotros no somos la personalidad, algo se añade a la experiencia espirituales del ego. Yo una vez leí un pensamiento de indio, de las tribus indias, sobre todo los Lakota en el Norteamérica, que decía que debemos vivir la vida que cada acción que hagamos debe ser una oración al concepto que tengamos de la divinidad. Esa es una manera muy, quizás muy romántica, pero muy sabia. Cada cosa que hagamos debe ser una oración.
Hemos mencionado que el Antakarana representa las energías ascendentes del manas inferior, las energías y tendencias que se convierten en las aspiraciones devachánicas. Cualquier acción, emoción o pensamiento que sea desinteresado se transfiere a los principios elevados para ser asimilado. Esta asimilación tiene lugar luego de cada encarnación en el estado post-mortem denominado devachán. Cuando vamos al devachán, usando términos de computadora, se extrae la información del archivo, se pasa al disco duro. El disco duro es el ego. En el devachán, todas las memorias y cualidades desinteresadas y espirituales se integran a la mónada en desarrollo. Ellas se convierten en lo que podríamos llamar la experiencia evolutiva del ego. Ahora, ¿cuál es el efecto de esta asimilación en la mónada? Nos referimos a Buddhi como el alma espiritual cuando se encuentra en un estado impersonal. Esto es, cuando está desconectado de manas y actuando meramente como vehículo de Atman. Es solamente cuando el sexto principio comienza a asimilar los elementos más sutiles o espirituales de manas que él adquiere gradualmente una conciencia individual. Con la asimilación del aspecto puro de manas, el sexto principio se hace autoconsciente. Esto eh, es bueno que nosotros como estudiantes de teosofía tengamos esto claro. La autoconciencia se desarrolla en el plano físico, cuando nos individualizamos. Y los señores de la flama le imparten manas a ese hombre animal. Cuando digo hombre es sin alusión de género, a ese ser humano animal. Cuando se le imparte manas, se convierte en un ser humano y se construye el cuerpo causal y se crea o se desarrolla el ego. Y la conciencia, la autoconciencia comienza ahí. Pero como parte de la evolución, esa autoconciencia hay que irla subiendo de plano en plano, que es lo que se llamaría elevar la conciencia. Y cuando esta, cuando el aspecto puro de manas se funde con Buddhi, Buddhi adquiere autoconciencia. Y ya nosotros somos autoconscientes, tenemos Buddhi manas operando conscientemente en nosotros, aunque estemos encarnados y tengamos cuerpo físico. Buddhi como tal no puede tener ni autoconciencia ni mente. A medida que Buddhi desarrolla un sentido espiritual de yoidad, deja de ser un mero vehículo pasivo de Atman y se convierte en un centro de conciencia activo. El alma espiritual, Buddhi, es ahora un ego espiritual, Buddhi Manas. A estos efectos nos dice Madame Blavatsky, Buddhi como tal es un principio pasivo y latente, el vehículo espiritual de Atman, inseparable del alma universal manifestada. Es solo mediante unión y conjunción con la autoconciencia manásica que Buddhi, junto con Atman, se convierte en el yo superior y el alma divina que discierne. Discernimiento. Esto es una facultad de manas. Buddhi es la fuente de la sabiduría, el germen de iluminación que está presente en todo ser humano desde el mismo comienzo. Sin embargo, debido a que la chispa divina de Atma Buddhi es muy espiritual como para poder influir directamente en la conciencia del yo inferior, esta sabiduría se queda latente en la mayoría de las personas. Es mediante el despertar progresivo del ego espiritual, Buddhi Manas, que la persona gradualmente se hace consciente de su naturaleza búdica. Cuando la conexión entre estos dos principios se establece por completo, la conciencia de la persona se transforma. Y nos dice Madame Blavatsky, Manas de por sí es la autoconciencia espiritual y es conciencia divina cuando se une a Buddhi.
La autoconciencia de mana superior es un sentido puro de ser, el cual no es personal ni egoísta, mas sin embargo todavía está basado en el concepto de dualidad. Todavía existe el sentido de que yo y el otro son separados. Este no es el caso con la conciencia búdica, la cual Blavatsky describe como el sentido de ser uno con el universo, la imposibilidad de imaginarse a uno mismo separado de él. Madame Blavatsky tiene otra descripción de Buddhi, y es que dice que Buddhi es un círculo que tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Ponderemos sobre esa descripción de lo que es Buddhi según Madame Blavatsky. Tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Por consiguiente, cuando Mana se fusiona con la conciencia universal no dual de Buddhi, la autoconciencia se convierte en un sentido de unidad, un sentido de que yo soy el todo. Esta unión con Buddhi no solo afecta el aspecto de autoconciencia de Manas, también tiene un efecto en la facultad cognitiva del principio mente. La razón es una herramienta importante de la conciencia para tratar con los planos inferiores. Sin embargo, para percibir las realidades espirituales resulta inadecuada por completo. Dice Blavatsky, el infinito no puede ser conocido por nuestra razón, la cual solo puede distinguir y definir, pero nosotros siempre podemos concebir la idea abstracta proveniente de este infinito gracias a esa facultad más elevada que nuestra razón, la intuición o instinto espiritual. A mí me gusta mucho esta definición que da Blavatsky de la intuición. Instinto espiritual. Algo que usted sabe, que no tiene que racionalizarlo, simplemente usted sabe, lo sabe. Un instinto espiritual. Las leyes ideales se pueden percibir únicamente por medio de la facultad intuitiva. Ellas están más allá del dominio de la argumentación y la dialéctica, y nadie las puede entender o apreciar correctamente mediante las explicaciones provenientes de otra mente, aun cuando esa mente esté reclamando estar recibiendo una revelación directa. Dice un refrán castellano que nadie aprende por cabeza ajena. Aquí nos están diciendo lo mismo en términos espirituales, obviamente de una manera mucho más bonita y mucho más efectiva. Una enseñanza teosófica importante es que la razón no es el medio más elevado de conocimiento disponible a nosotros. Cuando la mente está iluminada por Buddhi, accedemos a una intuición espiritual, la cual es capaz de concebir lo abstracto, esto es, lo que nunca es percibido por los sentidos. El entender verdaderamente las verdades espirituales viene solamente mediante el despertar de la facultad búdica. Nos dice Blavatsky. El conocimiento espiritual o sabiduría esotérica es un conocimiento que no se obtiene mediante procesos intelectuales normales y solo mediante la iluminación mística o el despertar de los elementos búdicos en el ser humano. Es importante que tengamos esto en mente. Muchos buscadores espirituales se confunden a veces creyendo que la acumulación de información acerca de los asuntos espirituales implica necesariamente un crecimiento en conocimiento espiritual. Esto no es verdad. Una persona puede estar altamente desarrollada intelectualmente y estar completamente divorciada de su naturaleza espiritual. Por lo tanto, mientras que el estudio de las verdades espirituales y la meditación sobre ellas usualmente es de gran ayuda en el sendero espiritual, hay más que debe ser logrado. Lo que nosotros tenemos que hacer como estudiantes de teosofía es no desesperarnos, no frustrarnos, porque esto nos coge tiempo, una cantidad X de encarnaciones, que pueden ser más o menos dependiendo del nivel evolutivo en que cada cual se encuentre y el nivel de interés o voluntad que cada cual le ponga a caminar el sendero. Pero no nos desesperemos.
El esfuerzo espiritual debe dirigirse hacia vivir un tipo de vida que estimule la unión de manas con Buddhi. A tales efectos, Blavatsky escribió: Buddhi Manas es la revelación del intelecto divino más el humano y la autoconciencia. Eso es lo que es Buddhi Manas, según Blavatsky. El intelecto divino más el humano, autoconsciente, de forma autoconsciente. Esto nosotros lo podemos entender. Nuestra mente puede entender esto. Lograrlo y que lo traigamos a la autoconciencia y lo vivamos, ya es otro cuento. Eso es lo que nos coge el tiempo. Aquel que haya purificado la mente inferior y despertado la superior es capaz de recibir las insinuaciones o revelaciones de lo divino de una forma consciente. Una característica importante del entendimiento provisto por la intuición espiritual es que la misma no es el resultado de pensar. Esto no significa que la razón deba ser descartada como parte de las experiencias en general. A pesar de que la perspicacia lograda no es conceptual, el pensamiento puede ser utilizado posteriormente para darle forma intelectual a la revelación divina proveniente de la naturaleza búdica. Tampoco lleguemos al extremo opuesto de restarle toda importancia a la mente inferior y al raciocinio y a la racionalidad, porque tenemos que digerir las cosas que nos van llegando. Y ese proceso de masticar, de tragar, de digerir poco a poco estas cosas, eso lo hacemos a través de la mente concreta. Que la mente racional nos va a ayudar al procesamiento de esos datos, si queremos regresar a una analogía de computadora. Tenemos que procesar los datos. Lo que llamamos normalmente pensar, que es pensamiento unido a los sentimientos, tiene poca semejanza a lo que sucede con el yo superior. El ego no está limitado a la dimensión manásica, sino que es capaz de operar en el plano búdico también. En este plano, no existe el pensar como proceso para percatarse de la verdad. El ego disfruta de una percepción inmediata de la verdad, la cual trasciende la mente. Dice Blavatsky, el ego no refleja estados de conciencia variados, es independiente de toda sensación. No piensa, simplemente sabe, mediante un proceso que solo es concebible de forma tenue por el ser humano promedio. Podemos usar otra analogía, regresando al mundo de las computadoras. Yo me imagino que la conciencia búdica debe ser algo más o menos como usted acceder al Internet para cualquier cosa que usted necesite. No tiene que leer, ni estudiar, ni embotellarse de nada. Simplemente aprieta un botón y la información le sale ahí en la pantalla. Budi, entiendo yo que sería que usted simplemente accesa instantáneamente a la verdad con respecto al tema que sea que usted esté interesado en averiguar o en vivir. Es como un internet instantáneo para que nuestra mente racional, pues más o menos, una analogía que más o menos nos ayude a entender cómo debe ser esto. La facultad búdica proporciona un conocimiento inmediato, debido a que a este nivel de la conciencia se torna una con los objetos de percepción. Usted es uno con el objeto de percepción. Usted lo ve en toda su naturaleza, por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, por los lados. Esta es la forma en que nuestra mente racional lo puede entender. Acuérdense que estamos hablando en términos teóricos para nosotros. Las personas evolucionadas pues, viven esto autoconscientemente. Las ideas no son elaboradas por ningún pensador, sino que vienen de un estado de percepción directa y silenciosa. Claro está.
Si estas percepciones han de ser comunicadas a otra persona en el plano físico, tienen que ser expresadas en pensamientos y palabras, las cuales son procesadas por la mente. En estos casos, la mente es meramente un vehículo, no la causa, de la sabiduría. En resumidas cuentas, cuando los principios de Mana y Budi se funden, el aspirante se pone en contacto conscientemente con la sabiduría divina presente innatamente en él. La Teos Sofía, la sabiduría divina. Esta fusión entre Manas y Budi no es algo que suceda de repente. Ocurre de forma gradual luego de la muerte y durante el curso de las muchas encarnaciones, siempre y cuando hayamos hecho esfuerzos en esta dirección durante nuestra vida diaria. Esto es hecho por el alma humana, Manas, uniéndose nuevamente en su esencia a su fuente originaria, mezclándose con su ego divino durante la vida y reuniéndose con él completamente luego de la muerte del ser humano físico. Blavatsky explica que durante el curso de la vida puede haber una unión o mezcla parcial de estos dos principios. En la literatura teosófica, este estado se conoce como el de Manas Taihasa. La evolución del ego se acelera grandemente mediante los esfuerzos hechos por el aspirante para estimular este estado en su vida diaria. A estos fines, hay una serie de prácticas dirigidas hacia producir esta unión. Obviamente, prácticas de las cuales están más allá del alcance de esta presentación, eh, porque esta presentación simplemente es un resumen de lo que Pablo dice en su libro de una manera más elaborada, obviamente, pero que nos da una idea que nuestra mente racional pueda más o menos entender con unas analogías con las cuales más o menos nos podamos identificar para tratar de atisbar hacia dónde es que nos dirigimos. Bueno, mis hermanos, yo con esto termino la presentación y pues si hay alguna pregunta que yo pueda contestar, pues eh, bienvenidas. Muy bien, querido Fred, muchísimas gracias por proporcionarnos esta información acerca de cómo podemos contactarnos propiamente con la mente superior de manera consciente y cómo entender todo este proceso, que es un proceso pues lento, como ya lo hemos expresado, gradual, no, la naturaleza, la evolución no da saltos, todo tiene que ser paulatino y el propósito es precisamente de la ley de evolución que comprendamos correctamente cada uno de los aspectos de los procesos en que estamos inmersos como seres pensantes y sencientes hasta que nos hagamos autoconscientes. Muchas gracias por esta exposición que nos deja información muy, muy valiosa, muy importante, valiosa en la medida en que queramos aprovecharla, desde luego, pero los elementos ahí están. Así que, pues, reitero mi agradecimiento y espero que no sea la última. Por ahí ya platicaremos de ¿Cómo no? acuerdo a tus tiempos, a tus posibilidades también, desde luego, respetando absolutamente eso. Muchísimas gracias, querido Fred. Nos dejas Gracias a un ustedes. muy, muy grato sabor de boca. Adelante. Y Maida, adelante. Fred, muchas gracias. Me gustó mucho su charla. Ok, por lo que entonces yo entiendo del Antakarama, es el puente para las acciones buenas que tenemos aquí, que va y sube al superior ego. ¿Qué pasa si el ser humano en esta vida no cruzó acciones buenas en ese puente, el Antakarama?
cuando después ya haga su transacción, como que no hizo nada para mandar am, esas acciones buenas al, al, al superior ego. No sé si me estoy explicando bien. Sí, 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 Ok, yo creo entender perfectamente lo que usted plantea. Lo que yo le puedo decir es que visualice el antacarana como si fuese un músculo. Si yo no lo uso, se atrofia. Si yo no uso ese canal de comunicación, no se activa, no se ensancha y va languideciendo. No desaparece, pero se quedaría, usando una analogía, como un mero hilito, como un pequeño hilo que no contribuye en nada al crecimiento del ego. Nosotros tener buenas acciones, buenos pensamientos, emociones nobles y puras lo más posible, esa vibración sí pasa por la antacarana hacia el yo superior. Acordémonos que el yo superior, como reside en el tercer subplano del plano mental, allá arriba no llegan vibraciones burdas. Todo lo, todas las vibraciones bajas no tienen sintonía y el ego no recibe esa información. Cuando nosotros nos morimos, todo lo que alimentamos por conducto de la antacarana a nuestro yo superior, eso es asimilado en el Devachan. Y ahí todas esas experiencias pasan al ego y por ende eventualmente a la mónada también, como parte de las experiencias vividas. Si nosotros no vivimos una vida de bien, pues nuestro ego, vamos a decir así, desperdició o no aprovechó esta encarnación, porque no creció, porque no fue alimentado por pensamientos y aspiraciones nobles y buenas. Y el antacarana es la avenida o el puente de comunicación hacia arriba y hacia abajo. Si no lo usamos, pues se atrofia y desperdiciamos la oportunidad y la próxima encarnación, pues a lo mejor vamos a querer hacer algo y no vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque la tuvimos y no la aprovechamos. Eso podría ser un karma de yo no aprovechar y tomar las decisiones correctas y hacerle caso a mi conciencia. Ujú. muchas gracias por su explicación. Gracias a usted. Muchas gracias, Fred, por tu excelente presentación. Pero yo te quiero preguntar, ¿sí? En una ocasión yo oí que la mente es como un paradigma, ¿sí? Que nos une y al mismo tiempo nos separa. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Nos une? Porque necesitamos la mente para unirnos a Budi, ¿sí? Pero al mismo tiempo la mente nos separa de los demás, es separatista. ¿Tú qué opinas? Bueno, con relación a eso, yo leí en un sitio, no me acuerdo dónde, que la mente es un excelente siervo y un pésimo rey. Si nosotros sabemos utilizarla, es excelente siervo, porque nos permite discernimiento, nos permite el ordenar las cosas, el sistematizar las cosas, el establecer procesos, establecer métodos, el poder entender. Si nosotros nos identificamos con nuestro aspecto inferior y nos divorciamos de nuestro aspecto superior, la mente se puede convertir en un tirano. Y nosotros, esa tiranía se puede desarrollar en arrogancia, en soberbia, en montones de virtudes mentales como consecuencia de un orgullo excesivo en el yo inferior. Y si entramos en esa área, pues nos vamos a estar alejando a pasos acelerados del camino en que deberíamos seguir. Y en ese sentido, pues una persona que tenga buen corazón y no tenga mucha inteligencia, pues quizás no se aleja tanto
que una persona que tenga una excelente intelectualidad, pero por corazón lo que tenga sea un rollo de alambre, ¿ves? Tomando los 2 extremos. No podemos irnos a ningún extremo, tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Eh, la mente nos permite ordenar, racionalizar, discernir, escoger. La voluntad manásica podemos escoger una vez hayamos entendido las opciones. Y si usamos la mente bien, nos va a ayudar. Claro que nos va a ayudar, porque vamos a tener más elementos de juicio para seguir el camino correcto, porque tenemos más información. Si dejamos que nos domine, pues nos podemos hallar en la arrogancia y la soberbia. Y ahí estamos mal. Es lo que te podría decir, Lucila. Muchas gracias, Fred. Sí, porque la mente también, pues, se nos ha enseñado que es separatista, ¿no? Claro, Egoísta. es que lo que pasa es que debemos entender cuál es la función de la separatividad. Y esto Pablo lo explicó en la charla, yo creo que muy bien, de que la mónada tiene que tener un sentido de separatividad para poder desarrollar una individualidad consciente, Ujú, porque si no, ujú, no puede llegar a ser creadora, no puede crear. ujú, Ahora, lo que sucede es que no podemos dejarnos llevar por esa separatividad innata de la mente y que ese sea nuestro destino. ujú, La vamos a utilizar y llega un momento en que ya tenemos que trascenderla y la utilizamos cada vez que la necesitemos, pero no, esto pues nos coge tiempo, esto será, si no me falla la memoria, más o menos ya como para la tercera iniciación por ahí, que logramos dominar la personalidad y arrancamos de la personalidad los elementales que habitan, las esencias elementales que habitan en los cuerpos mental, astral y físico, las desplazamos y esos cuerpos entonces son animados directamente por la energía del ego. Por eso eso estamos hablando de tercera iniciación, nos falta muchísimo para llegar allí. Pero lo que nosotros debemos intentar hacer mientras tanto es usar la mente lo mejor posible. Discernir, cuando nos toque discernir algo, lo que nos dijeron, lo que sea más sensato, con buen corazón, con compasión, la mejor decisión de la cual podamos ser capaces de llegar, irnos por ese camino y eventualmente nos tomará pues, las encarnaciones que sea, que llegaremos entonces a trascender la mente ujú. como una fuerza Llegar a autóctona, uno. porque acuérdense que el elemental mental es el primero que se crea Ujú, cuando baja, es el ujú, primero que se crea, es el menos denso y el más activo. Por eso es que es tan difícil controlar la mente, porque no está acostumbrado a ser controlada. ujú. Y si nosotros lo dejamos que se corra Suelto, a sin, lo con un loco. caballo que corre A desbocado lo- sin brida, pues nos va a desbocar, nos va a llevar a una catástrofe. Pero bien dirigido, el caballo Ujú, nos lleva a nosotros queramos ir, bien dirigido, ujú. usando las analogías de un caballo. Gracias, Fred. A ti, Lucila, que todo te vaya bien. Muchas gracias, igualmente. Entonces, aquí terminamos con esta conferencia y la sección de preguntas y respuestas. Y no me queda más que agradecer infinitamente la participación de todos en esta conferencia, en esta sesión de la Logia Blavatsky, y por supuesto de manera especial y cumplidamente, nuevamente reitero mi agradecimiento para ti, mi querido Fred, y muchas gracias. Hasta donde yo pueda. Acuérdense que yo soy un estudiante. Claro, sí, compartiendo es como nos ayudamos a comprender Claro. así. Y aquí mi Eh, gratitud para ti por siempre. Mi gratitud a ti, Enrique, y a todos los hermanos por el privilegio de permitirme dirigirme a ustedes allá en México. Y para concluir, siguiendo lo que decía Lucila, gracias a la mente humana se pudo, claro, con las debidas inspiraciones, pero gracias a la mente humana se puede desarrollar una tecnología como la que nos está permitiendo comunicarnos
en vivo desde México a Puerto Rico o a cualquier país que queramos y compartir una serie de experiencias y vivencias y conocimientos que nos ayudan a crecer. Esto es Manas bien utilizado, Claro, para que veamos la ventaja de la mente humana, bien usada. muy bien. Muchas gracias. Gracias.